exactamente hace 24 horas que salí de casa y acabo de llegar. Vengo de lejos, ¿eh? Cuando escribí a mi esposa y le dije llegué, me dijo, qué largo. Y yo le dije, me gusta. Y ella me puso, sí, ya sé. Realmente disfruto mucho estar en México. Disfruto más estar en Puerto Vallarta. Doctor Ernesto, familia Rueda, todos ustedes, hermanos. No tengo una razón. No. Quizás quisiera decir muchas cosas. No. Si vuelvo a Córdoba, que es la ciudad donde vivo, Argentina, y las personas me pidieran demasiadas explicaciones. ¿Por qué me alegra tanto venir a Puerto Vallarta? No tendría realmente. Así que no me lo pregunte usted. ¿Y por qué bien? Porque no tengo una explicación verbal. Evidentemente debe haber algo del espíritu. Yo creo que es algo que nos va a trascender a nosotros. Cuando algo cuesta explicarse, es porque nos trasciende. Cuando algunas personas me preguntan por qué Dios nos da hijos, yo digo porque somos cortos. Dios te da un hijo porque usted no le va a alcanzar a Dios. Entonces los hijos, sean biológicos, aquellos que adoptan, los que tienen hijos espirituales, los hijos son la expresión de que Dios va a trascender nuestras vidas y que no se queda con nosotros. Y digo esto en relación a ustedes y hemos orado. Hay más gente orando por estos días aquí en México de lo que ustedes se pueden imaginar. Así que gracias, doctor Ernesto, gracias porque siempre que vengo nos recordamos. Para mí el año 2004 fue el año más duro de mi vida en términos de experiencia. Si eso fue en la Semana Santa del 2004, 2 meses más tarde yo quedé viudo, enviudé con 5 hijos en un minuto, fue todo en una noche, todo pasó. Y el año 2004 es un año bien de quiebre. Quedé con 5 hijos, el más chico tenía 9 años y fue todo un camino. Y cuando yo oigo el año 2004, por cualquier cosa que sucede, trato de asociar que también a Dios no se le ha escapado nuestra cronología y que hay cosas que se siembran en la vida. Recuerdo, yo estaba de viaje el día que durmió mi esposa, estaba lejos de casa, así como la distancia de ahora, estaba en Estados Unidos, y recuerdo que lo único que pedí es que me pusieran a mis 5 hijos en aquellos celulares de antes. Le dije, no quiero hablar con nadie, póngame a mis 5 hijos allí. Y me recuerdo, se me vino ahora, Ernesto, no tenía pensado decirlo. Le dije a mis 5 hijos, tenemos la excusa perfecta para hacer de nuestras vidas un desastre y pasarnos toda la vida preguntándonos cosas, o tenemos la oportunidad de que sembremos una semilla en este reino, que fue la vida de su madre, que tanto los amó. Le dije, porque lo que digamos hoy va a marcar el resto de nuestra vida. Yo justamente en ese tiempo compartíamos acerca de las primeras palabras que salen de nuestra boca. En circunstancias difíciles marcarán absolutamente el resto de nuestra vida. Entonces recuerdo que con el teléfono allí
Uno por uno le empecé a preguntar, ¿nos excusamos o sembramos? Cada uno de ellos, del mayor al menor, sembramos, vamos a sembrar. Y yo creo que no es una siembra de una persona. La única semilla que ha sido sembrada en nuestros corazones es la semilla de Cristo. Pero cada uno de nosotros también tomamos decisiones en la vida ante las circunstancias que nos tocan vivir. Y cuando pasan los años, se ven los frutos, no solamente de la siembra de la palabra de Cristo, sino también a todos y en tiempo nos cuesta pensar. Piensen en esta palabra, cosas que van a trascender nuestras vidas. Y que cosas que hoy las vemos escondidas detrás de personas que parecen que allí están sentadas o aquí adelante, el Espíritu de Dios nos va a hacer trascender. También agradecer a Dios por el apoyo del doctor Ernesto y en él todo, porque vamos a poder tener nuestra primera escuela en Ciudad de México, allí pegadito en Iztapalapa, y estamos agradecidos a Dios porque estamos pensando de que va a ir creciendo año tras año, y aunque íbamos a comenzar haciendo algo muy pequeño como para saber cómo estaba esto vibrando en los corazones, y estamos agradecidos a Dios. Ya tenemos un número importante de pastores que van a estar allí en Iztapalapa, y sé que vamos a ver un tiempo cumplido que hemos anhelado, cumplido en el Señor ya está, cumplido entre nosotros en esta nación que siempre me ha recibido. Bueno, hoy me hicieron muchas preguntas en migraciones, pero siempre me ha recibido como si fuese mi casa. Así que agradecido a Dios y a todos los que están aquí. ¿Vamos? ¿Avanzamos? ¿Vamos con la palabra o no? ¿Están cansados? ¿Tienen cara de viernes? ¿Han cobrado? No, con razón. Cara de viernes y no cobrado. Ay, Señor, gracias por esta preciosa noche. Gracias porque las horas llegan, los minutos señalados llegan. Y es por eso que en tu nombre hablamos la palabra que sale de tu boca para que esta casa, esta edificación que tendrá una expresión material en estos días, lo material sea una expresión de lo espiritual, de lo que está pasando en cada uno de los corazones de mis hermanos que han sido lavados por la sangre del Hijo de Dios. Gracias por esta palabra que es eterna y que está impartida en nuestros corazones. En Cristo Jesús. Amén. Miren, estuve todo este tiempo pensando en lo que compartimos hace casi un año atrás. Yo no sé cuántos de ustedes estuvieron cuando estuvimos la última vez aquí. Levanten la mano los que estuvieron. Muy bien. Mi bosquejo tiene 24 páginas y es un bosquejo. Y en esta asignación que creemos que cada uno de nosotros tenemos, cada persona en este auditorio, y si alguien está oyendo este audio o viendo estos videos, somos personas que tenemos una encomienda del Señor, no especial, pero sí particular. Tenemos un Dios que no se repite. Tenemos un Dios multiforme. Ahora, es importante también discernir ciertas características de esas particularidades que Dios le da a sus hijos. Y también, además, que a sus hijos, cuando los llama para encomendarle la tarea del ministerio de la palabra. Hace ya algunos años atrás, creímos y también defendemos una posición espiritual
que suena de esta manera. Usted recíbala en el Espíritu, no hace falta que la diga como la digo yo, solamente entiéndala en el Espíritu, captúrela, váyase pensando. Pero si el Evangelio no es escolarizado en la mentalidad de los creyentes, la Iglesia no tiene posibilidad de marcar un punto en la historia como Iglesia del Señor. Escolarizar el Evangelio. Si el Evangelio no tiene en nosotros un sentido de progresión escolar, y mire a dónde estamos, ¿no? Estamos en una escuela, estamos en un ambiente escolar. Sin embargo, por alguna razón, ha costado generación tras generación encontrar creyentes, asambleas locales, iglesias, llámele como usted le llame, y con todo lo que yo diga va conmigo incluido. No se va a creer que yo lo estoy hablando de ustedes. No, hablo de las generaciones. Lo que quiero compartir estos días trasciende la vida individual de cada uno de nosotros. La toma primero, pero la trasciende. Ha sido encontrar una generación a donde los creyentes tomen con mucha más intensidad aprender el Evangelio que una profesión, cualquiera ésta sea en la tierra. En Argentina, un médico estudia alrededor, desde que empieza la primaria o la primera, hasta que se recibe de médico nuevo. O sea, un médico nuevo es alguien que después que te recibe de médico nadie quiere que lo atiendas. Lleva aproximadamente entre 16 y 17 años. Mi hijo es médico, tengo una hija que es abogada, tengo otro hijo que es ingeniero, y después que trabajamos para que se reciban en la universidad se casaron y se fueron. Pero a todos yo les vi la intensidad con las que tomaron su carrera y su profesión. Y junto con ese acompañamiento de nuestros hijos y de hijos de muchas personas, vemos que ese patrón no se repite en todas las personas en la iglesia. Es como que el Evangelio es algo que yo puedo llevar voluntariamente, lo puedo llevar solidariamente en el tiempo que yo pueda y en el orden que a mí me parezca. Y con ese formato de mentalidad de una iglesia que tiene aspiraciones astronáuticas. Usted cuando escucha o va a un congreso, yo lo he habitado por años y hasta el día de hoy a veces voy, miles de personas cantando, lo cual yo también hago. No estoy hablando desde afuera, ni estoy criticando. Estamos sencillamente participando de lo que sentimos y vemos, porque sabemos que cuando estas palabras se oyen, pueden causar un efecto en nuestro espíritu. 70 materias, 50 materias desde el primer día que va a la escuela hasta que un joven se recibe de médico. Años corridos, rindiendo. He visto a mis hijos por noches enteras sin dormir para recibirse de médico nuevo. En una iglesia cristiana nominal, un creyente estudia 4 años en un estudio bíblico y ya está pidiendo y creyendo que está listo para ser un pastor. ¿Qué nos habrá pasado históricamente que el Evangelio no es tomado con la escolaridad y con la progresividad que tiene quizás un pensamiento que es natural y que también es valedero? Eso le ha costado
al cristianismo, por decir de alguna manera, el día de hoy, gran cantidad de creyentes con un profundo sentido de frustración. Yo sé que la frustración no existe, pero la frustración como la desilusión no son algo puntual, son expectativas que nosotros nos hacemos sobre cosas que nunca van a suceder. Y una de las cosas que los pastores podemos evadir de decir es decirle a la gente que hay cosas que nunca van a suceder en sus vidas si la palabra que reciben de parte de Dios no es ordenada, escolarizada y progresiva. Y que muchas cosas que Dios asignó al crecimiento y a la madurez de la palabra no la vamos a poder reemplazar por la oración ni por la canción. Y aquellas cosas que fueron asignadas a la oración no vendrán por estudiar la Biblia ni por oír al pastor. A cada cosa le va a suceder lo que tenga que suceder conforme el diseño del Señor. Y Dios lo ha diseñado todo de manera progresiva y abundante. Por eso quiero animarles en el Señor, si así usted lo considera, por las personas que le administren. Trate de conectar con lo que compartimos el año pasado. Porque este año lo que anhelamos en el corazón es poder avanzar sobre eso. Así que si usted tomó notas, así que si usted se acuerda de algo de lo que se habló, pues haga memoria. Si no, vuelva a su casa esta noche, porque hoy lo que vamos a hacer es un poco refrescar memoria y comenzar con algunos principios, porque sé que entre nosotros y en esta casa y en esta geografía y en las naciones de la tierra, en la medida que el Espíritu encuentre creyentes escolares, colegiados. Las verdades bíblicas son colegiadas. Dios nunca le va a revelar una verdad eterna a una persona. Dios no lo hará nunca con una iglesia, ni lo hará con un ministerio. Todas las verdades de Dios son colegiadas, son ordenadas, son progresivas y casi siempre se llevarán 2 o 3 generaciones hasta que termine dando una medida de madurez. Observo a los padres siempre anhelando para sus hijos la mejor escuela, la mejor universidad. Yo no sé, acá yo no hablo de México porque no tengo esa información, pero en Argentina, aun cuando hasta ahora la educación es bastante fácil de acceder, veo a los padres privándose de lo que más les gustaría para que sus hijos estudien. Mi pregunta también es a esos padres, porque también ejercemos el ministerio de acompañar pastorilmente a muchas familias. Esa misma intencionalidad de que tu hijo vaya a la mejor universidad, ¿tú la tienes con la verdad del Señor? ¿Controlas a tus hijos, los estimulas? Que así como le aplaudes cuando se saca una buena nota en la escuela, cuando tienen cosas del Espíritu. Ahora, generalmente las estadísticas dicen que el 80% de los padres no promueven escolaridad espiritual y bíblica en sus hijos. Pero sin embargo, todos los padres oran por sus hijos, anhelan que sirvan al Señor, anhelan que sus hijos puedan ser personas que vivan el Evangelio, pero esta realidad no se va a dar porque el Evangelio no tiene que ver con suerte, el Evangelio tiene que ver con cierta violencia, en el mejor sentido de la palabra, con una fuerte presión de ser creyentes disciplinados, instando a nuestros jóvenes. Porque si así no fuera, hemos cargado nuestra generación de muchas expectativas. Expectativas de triunfo, de victoria, de
me encuentro todos los días con personas que me dicen, es que todo lo que yo pensé que era la iglesia, se me fue a los 2 meses que empecé a asistir a la iglesia. ¿Sabe usted que llega casi a un 60-70% el turismo eclesiástico en algunas ciudades? La gente mudándose de una iglesia a otra. ¿Sabe usted la cantidad de creyentes sentados en un auditorio diciendo, ¿tiene realmente sentido estar aquí? Algunos lo hacen porque la palabra de Cristo viene a su vida y los alimenta. Pero cuando pasan los años, la nostalgia, la melancolía, la desilusión y los altos niveles de sentirse traicionado por algún creyente son altísimos dentro de la cristiandad. Por ejemplo, cuando la Biblia dice que Judas traicionó a Jesús, eso dice alguien que puso eso. La traición no existe, hermano. La traición no existe. No existe tal cosa como el traicionero. Existe personas como yo que tenemos expectativas de otras personas que nunca debimos haber tenido. Y cuando las personas no responden a mis propias expectativas, entonces yo lo tomo como forma de traición. Si Judas hubiese traicionado a Jesús y Jesús hubiese sentido traicionado por Judas, entonces el sacrificio de Cristo nunca hubiese sido efectivo en la cruz. Porque los traicionados son personas disponibles para ser heridos en sus corazones por falsas expectativas de algo que nunca va a suceder. Tenemos que caminar este tiempo. La desilusión. ¿Alguna vez usted oyó que alguien está desilusionado? La desilusión es eso. Son las expectativas que creamos en nuestro corazón sobre cómo deberían de ser las cosas cuando los demás no tienen ninguna obligación de ser mis expectativas. Yo debo de expresar la medida de Cristo que está en mí y eso se llama amar. Amar es servir a los demás sin tener una expectativa de cómo los demás deberían de responder a nuestro servicio. Pero es interesante porque el año pasado, cuando compartimos, y tengo los 5 temas aquí, solo me voy a quedar con el último para enganchar allí un poquito. ¿Están cansados? ¿Seguro? En la conferencia número 5 hablamos sobre la perfección en Cristo. ¿Y sabe por qué quiero continuar? Porque no he podido seguir con este tema hasta venir acá. Podemos ver en el Espíritu esto, y no es un tema que no haya anhelado hablar ni compartir, y de alguna manera lo hemos compartido, pero hay algo en el Espíritu que yo sé que estos días va a suceder. Tenga expectativas en el Señor, no con el que habla adelante, con el Señor. Y trate de oír a Dios, pese a Juan, que soy yo. Pese a Juan, trate de oír al Señor. Porque hay algo en el Señor para estos días. En la conferencia número 1 hablamos del reino de Dios. Y que Jesús predicó el evangelio del reino. Y que ese evangelio del reino no puede tener una definición subjetiva. No puede ser algo que yo defina. El evangelio del reino que Jesús predicó es el evangelio a donde Dios trae y llama todas las cosas a su gobierno. El evangelio del reino es que Dios nunca ha perdido el control de su creación. El evangelio del reino es que Dios nunca entregó el dominio de todas las cosas. Y el evangelio del reino lo que plantea en el hombre, aun cuando éste ha pecado, es que Dios tiene las mismas intenciones desde la eternidad, de que todas las cosas sean traídas al gobierno de su voluntad. Y a eso le llamamos la voluntad de Dios, el centro del evangelio del reino. ¿Cuál es la voluntad de Dios? De darse a conocer, de ser conocido y que en la tierra pueda haber
aquello que después los apóstoles le llamarían la iglesia del Señor, la última versión bíblica del cuerpo de Cristo en la tierra. Ahora, los apóstoles fueron muy claros en enseñar de que si el reino de Dios es, como dice la palabra que Pablo en Roma dice en el último capítulo de Hechos de los Apóstoles, terminó sus días en Roma alquilando una casa, enseñando sobre el evangelio del reino. Ese versículo habla prácticamente de la cápsula de lo que Pablo dedicó su vida. Y esto va a explicar por qué él se llamó también siervo de Jesucristo, esclavo de Jesucristo, usando figuras y acciones que se tienen en un reino. El apóstol, y esto era lo que enojaba a las autoridades romanas y enojaba a toda persona en autoridad, no enojaba el hecho de que la gente anduviese detrás de Jesús escuchando sermones o enseñanzas o parábolas. Roma no se inquietaba por las enseñanzas y no entendían nada. Lo que asombraba e inquietaba a Roma era el espíritu y la palabra el reino. Por eso la pregunta a Jesús cuando ya estaba prisionero para ser llevado a la cruz era ¿qué tenía él que decir en relación al ser el rey de los judíos? El reino de Dios, el gobierno de Dios en cada una de las personas. Pero en el último día, cuando estuvimos aquí, hablamos que ese reino que se fue desarrollando como un rollo que se fue abriendo en todas las escrituras, que al comienzo fue un huerto, que debía de ser el modelo de lo que Dios quería de toda la tierra. Dios puso al hombre en un lugar con límites y le dijo, quiero que llenes la tierra. ¿De qué? De lo que estás viendo aquí. Te he dado el huerto. En este huerto están todas las semillas, en este huerto están todos los elementos. Lo único que quiero es que agarres las cuerdas de este huerto y la lleves y que cubras la tierra de lo que te he dado. Ese es el principio del reino de Dios. Yo te he puesto en un huerto, quiero que llenes la tierra de esta forma en la que te estoy mostrando la maqueta. El Edén era la maqueta de lo que Dios quería que el hombre llenara la tierra. ¿Cómo? Con los primeros 5 mandamientos que nunca hubiesen hecho falta los otros 10. Uno cuando está dando clase con los alumnos dice, a ver, dígame los primeros mandamientos, amarás al Señor tu Dios. No, eso lo dice la Biblia. El primer mandamiento no es amar a Dios. El primer mandamiento es que fructifica. Ese es el primer mandamiento. Fructifica, multiplica, sojuzga, llena la tierra. Y ahí van 5 y todavía no se está pidiendo que ames a Dios. ¿Cómo? ¿No es lo más importante amar a Dios? No, porque cuando se obedece a Dios dentro del ámbito del reino de Dios, si se obedece es porque hay amor. Si hay que decir que ames es porque estás en un ciclo que ya la obediencia ha terminado su capacidad de obedecer. Pero el mandamiento, el primer mandamiento que Dios le dio al hombre fue fructifica. Segundo, multiplica. Y Dios le dio al hombre esa encomienda. Quiero que la tierra sea este pedazo que te he mostrado aquí. Así que comienza a multiplicarte, comienza a llevar el gobierno que hay dentro de este cuadrado, que hasta lo puedes dibujar porque hasta dimensiones tiene. Quiero que llenes la tierra. Y toda la Biblia se va a tratar de eso. Toda la Biblia se va a tratar de eso.
Toda la palabra, cuando Dios llamó a Abraham, de eso se va a tratar. Y de eso hablamos la última vez. Sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. ¿Qué le mostró el Señor? Una tierra. Para ellos era una tierra, pero para Dios no era una tierra. Ellos decían tierra, pero no era una tierra. Dios estaba preparando algo mucho mayor que un pedazo de tierra. Pero cada generación debió discernir de qué se trataba Dios en el tiempo y en la forma. Y allí vamos a ver hombres peleando, ejércitos, como en el caso de Abraham, un grupo de asalto que tuvo Abraham fue el que inauguró el asalto nocturno, fue el que con unos cuantos siervos tomó posesión de un lugar. Todo esto se fue desarrollando en las Escrituras, pero nada de eso era lo que tenía que ser. Conforme los hombres y mujeres de Dios obedecían a Dios, ellos tomaban posesión de una tierra, desobedecían, perdían la tierra. Eran victoriosos o eran esclavos. Todo dependía de cómo oían y obedecían a Dios. Eso se va a conocer en el Nuevo Testamento como el propósito eterno de Dios. Dios se da a conocer por medio de lo que Él gobierna. Anótelo. Dios se da a conocer por medio de lo que Él gobierna. Dios no se da a conocer ni por una filosofía, ni por una creencia, ni por una doctrina. Dios se da a conocer por medio de lo que Él gobierna. Todo lo que Dios gobierna va a reflejar una expresión de su propia sustancia y vida. Dios se expresa y se da a conocer por todo lo que Él gobierna. Ahora bien, las Escrituras, y dando un salto a lo que compartimos el año pasado, hablamos acerca de esta progresión que además de nosotros haber tenido el privilegio de haber nacido en este tiempo posterior a la obra de Cristo en la cruz. Esto es determinante para nuestra vida. El privilegio. Imagínense si usted hubiese nacido en los días de David, más le vale que hubiera sido un buen soldado, una buena soldado también, porque en los días que nacía era el pacto en el que te tenías que desarrollar. Si hubieras nacido en los días de Noé, más te hubiese sido haberte subido al arca, porque si no, no estaría aquí usted. Es decir, tenías que nacer y entender qué sucedía en los días de tu nacimiento. Entender cómo Dios se estaba dando a conocer según los tiempos y según la historia. Y conforme los hombres iban naciendo y apareciendo, la historia bíblica se va desarrollando con personas entendiendo el momento y el día en el que ellos vivían. Si hubiese nacido con Salomón, tendrías que haber sido un experto en proverbios. Si hubieses nacido en los tiempos de David, cuando era un joven, experto en tirar piedra y matar gigantes. Es decir, debías de leer tus días, debías de interpretarlo, como decían los salmistas. Ayúdanos a interpretar los días en los que vivimos. Ese es el secreto del propósito de Dios y de la vida cristiana, por decir de alguna manera. Señor, ¿cómo es que hoy tu espíritu y tu vida se está expresando dentro nuestro? Y esto es interesante porque es el planteamiento más elevado, al menos se lo digo desde el rincón que puedo verlo. Amado, lo que en estos días sentimos en el espíritu de compartir no es ni mejor, ni mayor, ni menor, pero creo que tiene que ver con el entendimiento de esta generación de creyentes que va y debe de disfrutar el Evangelio no como un hecho de consumo propio, sino como un hecho de exportación, como dijimos el año pasado. Hay dos tipos de cristianismo, o hay más de dos, pero ¿cómo concebimos el cristianismo? Voy a la iglesia para recibir de Dios. Yo no quiero faltar a las reuniones porque
Es como que me falta algo si no voy a una reunión. Y siempre estamos pensando el evangelio con una mentalidad de consumo, igual que un niño. ¿Han visto los niños? Los niños cuando nacen, lo único que son consumidores. Ellos solo quieren recibir. Y la palabra que más saben es dame. Quiero, necesito, tengo hambre. Esa es la capacidad y la mentalidad de un niño. Hasta que la mamá le dice a cierta edad, ya si no me empiezas a dar gracias, no te doy más de comer. Bueno, gracias mamá, gracias, gracias. Pero en realidad da gracias porque quiere seguir recibiendo. No da gracias porque está convencido, da gracias porque su mentalidad de consumo todo lo hace ver para él. Pero conforme el hombre y la mujer va creciendo, migran de un pensamiento consumidor a un pensamiento exportador, porque en el evangelio el pensamiento exportador es el que gobierna. Pensamiento de exportación, recuerde, el que consume siempre será esclavo del que produce. El que consume siempre va a ser esclavo del que produce. Siempre hemos creído que si usted hubiese tomado la primer manzana que Dios le dio y en vez de escupir la semilla, la hubiera sembrado, usted nunca más en la vida tendría que haber comprado manzana. Dios tenía el compromiso de darnos una manzana. Dios tenía el compromiso de darnos una naranja. Dios tenía el compromiso de darnos lo que hizo en el arca, ¿verdad? Solo un macho y una hembra. ¿Por qué? Porque Dios todo lo que nos da con el poder de que se multiplique en nosotros. Solo que si yo la manzana la comí, o la fruta que usted tiene acá, y cuando la terminó de comer, fue y tiró así en el plato, con agarrar la semilla y tirar en el plato, lo que usted le está diciendo a Dios y yo también, es que estamos rechazando ser productores de algo que Él nos dio, primero para consumir, pero que tiene la información para producir. Y cuando como creyentes no experimentamos esta realidad de nuestra vida, el evangelio se vuelve muy aburrido, se va a volver legalista, se va a volver religioso, manipulador, y no vamos a ver la hora que una reunión termine para irme a mi casa. No sé para qué, pero me quiero ir porque estoy cansado. Y claro, pero no estoy diciendo qué es lo que sucede aquí, es lo que vemos que sucede generación tras generación. ¿Por qué no hay un entusiasmo global por el evangelio? No es por el evangelio en sí, es como los creyentes hemos procesado. Y no se haga usted responsable. Más de 100 años o más. Le voy a dar una fecha ahora que usted va a quedarse, yo sé, asombrado y asombrada. Porque hace muchos años que la tierra no experimenta una generación de norte a sur, de este a oeste, que tome la palabra de Dios con escolaridad, con un cuerpo colegiado, con altos niveles de comunión, de compromiso, no de sumar reuniones, sino continuar una verdad hasta que esa verdad llegue a su punto clímax. Y todo esto se puede sostener en la palabra. Dios siempre usó personas, hombres y mujeres con mentalidad de mudanza. Eso fue lo que compartimos el último día, mudanza. Por eso hicimos alusión a la carta a los hebreos el último día. ¿Por qué? Porque hebreo significa el que pasa, el que viene del otro lado. Eso significa la palabra hebreo. El que viene del otro lado, el que viene de un lugar a otro, el que pasa de un lugar a otro. Y eso nos da la idea en la palabra que si nosotros queremos experimentar aquello que creemos en Dios, lo que tiene que cambiar es permanentemente tener la mudanza lista en nuestra mente y mentalidad para creer aquello que Dios está hablando hoy. Amados, de ayer a hoy, Dios ha cambiado y se ha ampliado.
Dios no es estático, Dios es dinámico. Y en la medida que no entendamos eso, va a ser bastante complicado poder llevar el ritmo de aquello de lo que Dios quiere hacer. Pero creo que en las próximas horas vamos a tener una redención del tiempo en nuestras vidas, y que esta noche y que mañana el Espíritu del Señor pueda traer un condensado a nuestro espíritu, un entendimiento de su palabra, que podamos en un día alcanzar cosas que no hemos visto en 100 días. ¿Usted lo cree que puede suceder? Avancemos un poquito más. La razón por la cual usted, y lo dijimos el último día, va a notar que durante toda la Biblia Dios hizo pasar mares y ríos a su pueblo, a hombres como Abraham. Dice que cuando Abraham cruzó el Éufrates, le dijeron: ese es un hebreo. ¿Por qué? Porque venía del otro lado. Y ese es el pensamiento del hebreo. Por eso el Mar Rojo, por eso el Jordán, por eso en Babilonia cruzar y volver a cruzar. Y por eso Jesús, cuando va a comenzar su ministerio, él debió marcar que venía del otro lado. Nosotros hoy no necesitamos un río literal. Lo que nosotros necesitamos hoy es entender la migración que tenemos que tener en nuestro pensamiento en una de las cosas más trascendentes en la vida de la fe. Por eso nos despedíamos el año pasado hablando sobre la importancia que tiene que la iglesia le dé la bienvenida a la inteligencia. A la inteligencia. Estamos todos los días orando una oración apostólica, quizá mañana la podamos hacer trascendente, la que oraban los apóstoles, por inteligencia espiritual. ¿Qué es la inteligencia espiritual? Es la inteligencia no adquirida que te ha sido depositada en tu espíritu. Y inteligencia que no viene por el griego ni el hebreo. Una inteligencia que no viene por estudiar los libros de la Biblia, que eso es maravilloso y hay que hacerlo. La inteligencia espiritual es toda la información que hemos recibido por naturaleza, por el hecho de haber nacido de Dios. Por haber nacido de Dios hay inteligencia espiritual sembrada en el espíritu de cada uno de nosotros. Recuérdelo, inteligencia espiritual no es inteligencia adquirida, es inteligencia espiritual. Y que cuando estamos en ambientes a donde la palabra es predicada, no es que usted recibe información. Sí que va a recibir información, pero es una información como por un espejo. No es la información que usted recibe en una escuela estudiando para ingeniero ni para médico. Es una información, cuando la palabra es predicada, no viene en forma de conocimiento cognitivo. Viene como un espejo y te expone para que usted ya vea lo que usted ya es por la vida y la naturaleza de Dios que fue sembrada en usted. Usted no viene aquí a aprender como si fuese una escuela natural. Usted viene a estos lugares porque si usted ha nacido de Dios y el Espíritu de Dios está en usted, toda la información que usted necesita para caminar en la verdad, y yo también, que Dios nos ha dado, ha sido depositada en Cristo. Los apóstoles enseñaban, porque nosotros tenemos la mente de Cristo, tenemos la información del Hijo de Dios, toda la mente que el Hijo trajo a la tierra para que como Hijo de Dios pueda vivir obedeciendo al Padre, ya está en mí. Y entonces, ¿para qué vengo aquí? Para que me pongan el espejo. Y la palabra, como un espejo, me comienza a hacer ver lo que ya en Cristo nosotros tenemos. Ya Dios lo había prometido, que cuando su Hijo pudiese con su sacrificio pagar el precio que pagó, dice que todas las palabras iban a ser escritas en nuestros corazones. Toda la palabra que usted necesita para vivir
hasta el último día de su vida y dejarle herencia de palabra a tus hijos y a tus nietos han sido puestas por el Espíritu del Señor. ¿Y qué decían los apóstoles? Sean llenos del Espíritu. ¿Qué es ser lleno del Espíritu? No es un movimiento, no es un calor, no es un temblor. El Espíritu se llena, nosotros nos llenamos del Espíritu en la medida que la palabra de Cristo se revela en nuestras vidas y toma dominio y gobierno en nosotros. Una persona es tan llena del Espíritu como obediente es a la voz del Señor. Y no estoy negando de que por ser lleno del Espíritu podamos tener una experiencia que nos haga poner la piel de gallina, que nos haga sentir, mire, disfrútela como sea, como usted quiera, disfrútela, pero nunca puede ser una experiencia superficial. La llenura del Espíritu en la vida de un creyente es proporcional al gobierno y administración que Dios tiene por su reino en nuestros corazones. El tiempo va pasando. Tengo unos minutitos más. Ahora bien, ¿qué es lo que compartimos el último día? Que este evangelio tiene que ser un evangelio que camine en perfección en nuestra vida. ¿Cómo? Perfección. Hace 2 años que venimos trabajando esta palabra, la palabra perfección, que no tiene que ver con una definición humana de que ahora entre nosotros nos estemos demandando una perfección humana. No hablamos de la perfección alcanzada por un ser humano, sino la perfección de la vida de Cristo en mí. Por eso la Biblia habla de edificar el cuerpo de Cristo. Ahora estaba viendo allí atrás que se está haciendo una emplanada. Seguramente en los próximos días vendrán todos los materiales. Se irá llenando todo esto del material que haga falta para la edificación. Amados, cada etapa de una edificación es perfecta en sí mismo. Es perfecta aún cuando no existe. Ya es perfecta en sus diseños. Aquellos que hemos podido edificar una casa, ya cuando el arquitecto y el ingeniero aparecen con los planos, ya es perfecta. Todavía no existe, pero ya está perfecta en orden, está perfecta en su inicio, está perfecta. La palabra perfección no es sin errores, son etapas que se van cumpliendo en la vida de la fe. Y la palabra del Señor dice y nos enseña que esta perfección, y ahora los invito a que veamos, porque no quiero irme a dormir hoy sin dejar este depósito en el Espíritu en cada uno de nosotros. Mire lo que dice la palabra en Hebreos capítulo 9. Voy a tener que ir rápido al capítulo 9, pero en realidad habría que leer el 7, habría que leer el 8 de la carta a los Hebreos. Observemos esta escritura en Hebreos capítulo 9. Dice así. El escritor viene hablando acerca de esta perfección. Y está hablando de todos los edificios que se habían hecho en el Antiguo Testamento en función de la perfección del ser humano. Por eso dice la Biblia que Noé era perfecto en sus generaciones. Es interesante que a lo mejor no era perfecto en su carácter, pero Dios le hizo un escáner y dijo, este hombre es perfecto. Para este tiempo Dios tenía una medida de perfección. El Evangelio tiene como fundamento una medida de perfección. Cuando usted lee el capítulo 9, viene del 8, y es interesante porque el capítulo 8 y 9 de Hebreos
Los dos capítulos empiezan iguales. ¿Saben cómo empiezan? Así. Ahora bien. Ahora bien. ¿Qué significa ahora bien? Que el original no está cortado en ningún lado, sino que es un relato contundente sin cortes, porque dice que el escritor no tiene tiempo y va a tratar de decir la mayor cantidad de cosas que puede. Y dice ahora bien, y los que pusieron capítulos en la Biblia lo fueron cortando, pero ahora dice ahora bien. Y comienza a hablar del primer pacto que tenía ordenanza de cultos. Y empieza a hablar cómo estaba edificado el templo, que tenía un lugar santo, lo que ustedes ya saben, un lugar santísimo, que tenía un atrio. Y empieza a decir cómo estaban dispuestas. ¿Y por qué no entra en detalles el escritor a los hebreos? No entra en detalle porque todos los que están recibiendo esta carta eran expertos, porque eran todos una comunidad de sacerdotes que habían conocido la palabra del Señor. Entonces no entra en detalles porque todos los que están recibiendo esta carta saben todo, pero él quiere llegar a un lugar con esta carta, que es el lugar donde quisiera que nos concentremos en estos días. Dice, entre tanto, que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas. Mire, tome nota de estas palabras. Diga conmigo, si la primera parte sigue en pie, si la primera sigue en pie, no se puede hacer la segunda. Si la primera sigue en pie, la segunda o la nueva no se puede hacer. Ese es el planteamiento que está haciendo el escritor a los hebreos. ¿A quién? A creyentes que han experimentado cierta desilusión, melancolía y nostalgia. Cuando usted y yo en algún momento de nuestra vida en la fe comenzamos a notar que no tenemos la misma expectancia de antes, cuando ya empezamos a notar que esa alegría y ese gozo que yo tenía hace 10 años atrás, ya no lo tengo en mí, no se enrolle con pensamientos. Hay que romper una estructura que siga en pie, porque para que venga lo de Dios, lo primero no puede estar edificado. ¿Lo estaban leyendo ustedes allí? ¿Sí? Yo no tengo el número exacto de versículo, pero el multimedia lo va a encontrar. Lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificio que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Costó un poco llegar esta noche a este punto, pero preferí en el Señor de alguna manera repetir cosas, porque creo que no solamente es una ley muy importante de la repetición, es clave esto, que lo dijimos el último día, pero para mí, creo yo, hermanos, en el Señor, que esto va a ser determinante para esta casa y para cada uno de ustedes. Lo que está diciendo el escritor a los hebreos, que su urgencia en escribir esta carta es que todos los sacrificios que se habían hecho hasta Cristo tenían un solo problema. No hacían a las personas limpias en la conciencia. Y esto es fundamental. Esto es clave. Yo disfruto. Estaría hasta el lunes diciendo esto es clave, sin decir qué tan clave es, porque nadie lo puede expresar si el Espíritu del Señor no lo revela en el corazón. Miren, uno cuando oye o cuando habla dice cosas como esta, preste atención. El Señor murió en la cruz para perdonar nuestros pecados. ¿Cuánto han oído eso? Levanten la mano todos los que han oído que el Señor en la cruz ha perdonado nuestros pecados. ¿Sí lo han oído? Está bien, han oído bien. Pero ¿saben una cosa, hermano? Jesús perdonó pecados antes de ir a la cruz. ¿Qué le pareció? ¿Sabe usted que los sacrificios del antiguo pacto
¿sí funcionaban en relación al pecado en alguna forma? Todos los años, está bien, no se expiaba, no se limpiaban, pero sí los cubría. Todos los años el pueblo solucionaba su problema de pecado con Dios. Dios los dejaba seguir caminando. Es decir, amados, hay un misterio aquí en el Espíritu que se tiene que revelar a nuestras vidas si nosotros queremos vivir al máximo el producto glorioso de esta salvación. Lo que dice el escritor a los Hebreos es que la razón principal por la cual Cristo fue a la cruz es que ningún sacrificio podía limpiar la conciencia del hombre. Si usted me pregunta a mí, además de ir a la cruz, además del Señor derramar su sangre, ¿cuál fue el hecho que justificó que el Hijo de Dios derramara su sangre? Por eso Pablo se va a enfocar mucho en la cruz, pero el escritor de los Hebreos se va a enfocar en la sangre para tener entendimiento del sacrificio de Cristo en favor de los hijos de Dios. Porque los animales, hasta el sacrificio del Cordero de Dios, eran animales irracionales. ¿Cómo eran? Irracionales. Y como el animal era irracional, solo servían los sacrificios para un hecho temporal. Porque el animal era, ¿cómo era? Irracional. Y si el animal es irracional, no tiene razón de lo que está pasando. Pero dice que servía como una sombra. Servía mientras que se estaba preparando aquello que debía de suceder. ¿Y qué era lo que tenía que suceder? Tenía que suceder que viniese el Cordero de Dios, que no era irracional, sino que era racional. Por eso dice Hebreos 12:2, renovaos vuestro entendimiento, que es vuestro culto irracional. ¿Qué quería decir Pablo con eso? Nosotros no podemos pasar toda la vida diciéndole a la gente, renueve su mentalidad. ¿Cuánto han oído alguna vez que hay que renovar la mentalidad? Levanten la mano. Que alguna vez, en todo el lenguaje. Yo que no dije nada nuevo, no se va a creer que yo estoy inaugurando, usted tiene que cambiar. Pero ¿sabe una cosa, amados? De oír que hay que renovar la mente, a que la mente se renueve, parece ser que es un viajecito un poquito complicado. Leo este pasaje 1 y 100 veces. Para mí exagerar es mentir. No voy a exagerar. No hay día de mi vida, puede ser que algún día, pero en la semana de 7 días, 6 gira mi cabeza alrededor de este pasaje. Y usted dirá, por eso viene a hablarlo acá. No, porque últimamente no he estado hablando de esto, porque esto no se trata de entender para predicar, de entender para vivir el Evangelio. La conciencia. Quiero preguntarle algo, hermano, a ustedes, pero me lo tienen de decir como hermano. ¿Cuándo fue la última vez que usted escuchó una serie de mensajes durante 2 años o 3 años solamente oyendo tal cosa como limpia conciencia? Y usted sabe, hermanos, que por la conciencia limpia es que se justifica la sangre de Cristo. Que Él derramó su sangre para que los hijos no solamente seamos salvos,
sino que vivamos en una santidad que tiene que estar respaldada por la limpia conciencia, porque si mi conciencia no se limpia en el entendimiento de la obra de Cristo, los creyentes vivimos repitiendo nuestra historia y vivimos iguales que aquellos que no conocen al Señor, porque lo que hace que la vida de un creyente sea diferente a la de otro ser humano que no conoce y que otro ser humano quiera tener lo que un hijo de Dios tiene y que golpeen la puerta y le puedan decir: yo quiero esa vida, esa paz, ese entendimiento, yo quiero eso que el Señor te ha dado. Para que eso suceda, no hay que tener una Biblia en la última versión, ni hay que invitar a la gente a la iglesia, ni hay que andarle por detrás a la gente golpeándole la puerta a las 9 de la mañana un día sábado. Para que eso suceda, tiene que aparecer en la tierra hombres y mujeres de Dios que, además de ser salvos, vamos teniendo un entendimiento generacional y transgeneracional, sabiendo de forma profesional por el Espíritu, no por griego ni hebreo, a qué se refiere la Biblia cuando dice que en su sacrificio yo puedo vivir de limpia conciencia. Es tremendo este hombre, el escritor. ¿Por qué tuvo que ser reemplazados los animales y el templo? Diga conmigo, el primero. Te resolvía más o menos los pecados, ¿eh? Parecemos nosotros. ¿Cómo anda de pecado? Ahí andamos. Lunes bien, martes más o menos, ¿no? Y usted dirá: ¿y por qué? ¿Por qué los apóstoles terminaron sus días diciendo que el que ha nacido de Dios no peca? Que la santidad no es un proceso de fastidio, que la perfección en la vida cristiana no es un hecho que tú tienes que vivir torturado. ¡Ay, no puedo vivir lo que la Biblia me pide! Todo eso sucede porque la iglesia no hemos, yo primero, junto con ustedes, escolarizado nuestra vida en el Espíritu, entendiendo lo que significa un evangelio con una conciencia limpia. Si dos o tres de ustedes me agarraran a mí de la mano y me tiran contra la pared apretándome, dígame por qué fue necesario que viniera Cristo. Por todo lo que usted sabe, solo que no se le olvide que lo máximo que pudo hacer es que por el sacrificio de su sangre nosotros fuimos limpios en la conciencia. Usted y yo, si queremos vivir una vida de esta, yo quiero, pero lo acabo de decir al inicio, amados, Dios nunca va a revelar una verdad ni a una persona, ni a una iglesia, va a ser colegiada. Estos son hombres y mujeres de Dios reunidos en oración, pidiéndole al Señor que Él nos abra los ojos del entendimiento para poder ver a qué se parece su sacrificio a nuestra conciencia. En el Evangelio se habla mucho del corazón, se habla mucho de los pies, que hay que caminar con los pies, se habla mucho de la mano de Dios, se habla mucho de la boca, se habla mucho de los oídos, se habla mucho de casi todos los órganos. Amados, hay una ausencia en el cuerpo de Cristo del entendimiento de cómo, qué es y para qué Dios le ha dado a todos los seres humanos conciencia. ¿Qué es la conciencia? Si es algo, ¿en cuánto valor puede tener que la sangre de Cristo fue derramada no solamente en la cruz del Calvario? ¿Cómo? Sí. En el monte Calvario,
como decía el himno, 6 horas se desangró el Hijo de Dios. Pero cuando la mujer lo cruzó, ese domingo a la mañana, el Señor le dijo, no me toques. No me toques porque yo todavía no he ido al Padre. ¿Y a dónde tenía que ir Jesús? Al Padre. ¿Y qué iba a llevar al Padre? ¿Qué iba a llevar, según el escritor a los Hebreos? Iba a llevar a un tabernáculo que no es hecho por mano de hombre. Fue llevar sangre. Y esa sangre está derramada en un tabernáculo, dice la Biblia, celestial. Celestial. A donde no solamente hay un tabernáculo, sino que hay un trono. Y en ese trono está el trono de la gracia. Y en ese trono de la gracia los creyentes alcanzan oportuno socorro. ¿Y cuál es el oportuno socorro? Que en la medida que su sangre preciosa fue derramada y yo la voy comprendiendo con los ojos abiertos, mi conciencia comienza a ser limpia. ¿Y sabe qué sucede cuando la conciencia se limpia? Se borran todas las listas programadas de los pecados del hombre. Y eso es lo que produce un proceso de purificación y de santidad, porque conforme se limpia la conciencia, mi vida va siendo libre, como dice Pablo, de limpia conciencia. Lo digo. Mire que Pablo tenía cosas para tener conciencia con datos, ¿eh? ¿Te imaginas cuando recién se convirtió y empezó a predicar? Dice que anduvo en Jerusalén. Imagínense, Saulo, todavía no era Pablo, tener que ir a predicar y que alguien cuando terminaba la reunión, Saulito, te vengo a presentar, esta es la mamá de Esteban. La mamá de Esteban. Si usted lee el relato de Hechos, dice que había mucha confusión en las iglesias. Y cuando se lo llevaron a Saulo, dice, y hubo paz en las iglesias. Se tuvo que ir como 14 años para que hubiera paz. ¿Sabe por qué? Porque es todo un proceso de vida y de servicio. La obra de la perfección. ¿Por qué eran caducos los sacrificios? ¿Por qué los sacerdotes del antiguo pacto no podían ya seguir perseverando? Lo que el escritor va a decir, ¿por qué lloran si ahora tenemos un mejor sacerdote? ¿Por qué mejor? Porque ahora ya no tienes que volver al otro año con el sacrificio, porque ahora fue una vez para siempre y su sangre está activa, limpiando la conciencia de los santos. Y a medida que esa conciencia, ¿cómo? Por el lavacro de la palabra, por el agua de la palabra, por el entendimiento de la palabra que se va aclarando en nuestra vida, nuestra conciencia va siendo limpia. Salude a la persona que está a su lado y dígale, Dios te regaló una conciencia. Es un regalo soberano de Dios a todos los hombres. Vamos, dígaselo. Póngase la mano acá en la cabeza. Esa conciencia funciona como una alarma. Como una alarma. Está puesta en todos los seres humanos. Es un don soberano de Dios a todos los hombres. Y que el pecado en el hombre, esa conciencia la hizo conforme dice la Biblia. Yo no estoy inventando nada. Todo esto está en las Escrituras. Solamente creo que podemos venir las próximas horas porque el punto es, mis amados, el reino de Dios es Dios gobernando la vida de sus hijos.
Pero la vida de los hijos de Dios nunca puede ser gobernada si no ha sucedido el mayor de todos los sucesos. No solamente hemos nacido de nuevo, no solo hemos sido perdonados, sino que ahora somos hijos de limpia conciencia. ¿Y eso qué produce la limpia conciencia? Perfección. Mía no, de Cristo en mí. Diga conmigo, no lo diga, porque no va a decir algo que a lo mejor, porque lo tiene que decir. Si se nos abren los ojos estos días, lo vamos a decir a los gritos. Pero Dios no puede gobernar la vida de un creyente más allá de cómo su obra y el entendimiento de la obra de Cristo en la cruz produce limpia conciencia. ¿A usted no le ha pasado que cuando está haciendo algo le parece que está repitiendo algo aunque no quiere? ¡Uy! ¡Otra vez! Y yo que me había propuesto no insultar más cuando me golpee un dedo. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? Dios no tiene esa respuesta. Ni Dios sabe. Mire, para nuestro Padre, todos los pecados del hombre han sido resueltos. ¿Qué le parece? Ustedes como que no les gustan las buenas noticias, han venido mala onda hoy. Le estoy diciendo que para nuestro Padre, porque antes de Cristo, hermano, si en el día exacto y en la hora exacta no se hacía un sacrificio, los pecados del hombre pasaban directo al Padre. Y sabe una cosa, nuestro Dios es santo, Él no puede soportar el pecado. Por eso que lo más difícil, mi hermano, para la mente humana entender de la gracia de Dios, es que en la gracia de Dios, ¿se acuerda que Jesús dijo? La ley decía, no. Pero yo os digo, si piensas, ya está. ¿Por qué? Por la medida de perfección y los estándares de perfección que Dios va haciendo crecer en la tierra. Si nosotros no queremos tener un evangelio que cada día desaparezca más en el humanismo, en el pecado, en el chisme, en la habladuría, y terminemos con un cristianismo que le tengamos que pedir perdón al Papa, vamos a tener que elevar los niveles de pureza que por la palabra de Cristo y la obra de Cristo en la cruz limpie nuestras conciencias. Amados, yo no quería, en el Señor lo digo, esto no tiene que ver conmigo. Sé que estos próximos días entre nosotros, ¿sabe lo que va a producir la palabra de Cristo en la limpieza de nuestra conciencia? Un nivel de progreso y de salud como el que nunca hemos visto. Hay niveles a donde la vida de los creyentes están como amarrados al puerto por causa del no entendimiento de cómo la obra de Cristo limpia nuestra conciencia. Solo pregunto, pero yo me hago pregunta con rebote. ¿No cree usted que saber por el Espíritu de Dios todo sobre mi conciencia no va a ayudar a nuestra vida a crecer, a madurar, a ser creyentes más eficientes, ministros competentes más eficientes? ¿Sabe usted lo que es una conciencia no limpia? Cueva de temores.
Vamos a ver cómo los apóstoles, el apóstol Pablo, cómo habla. Y no es para, bueno, usted si quiere ganar tiempo, vaya a hacer una concordancia y busque la palabra conciencia. Y ya se va a dar cuenta de la cantidad de veces que sale ahí en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento no salen porque para los antiguos la conciencia eran los riñones, como un elemento de purificación. Pero sí está en el Nuevo Pacto. Sí está en la obra de Cristo. Los apóstoles manejaban así el asunto de la conciencia. La conciencia es algo, es una facultad que si la iglesia eleva con los creyentes niveles de pureza, de limpia conciencia, estos creyentes van a ejecutar todo lo que se está levantando en contra del Señor, porque estamos viviendo en un tiempo donde la conciencia humana está entenebrecida, está llena de esclerosis. ¿Cómo se dice? Sí, de eso. Endurecida. Entonces pudiéramos pasarlo la vida predicando el Evangelio aquí en Vallarta, en donde usted quiera, pero si no hay estándares de creyente de limpia conciencia. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo, allí viene el príncipe de este mundo y no tiene nada en mí? ¿Se acuerdan? A eso se refería. Me pueden decir que soy Belcebú, pero si no lo soy, ¿no? El carpintero, el hijo de la mujer que no la quería ni nombrar, porque hay niños acá, no hay por nombrarlo. ¿Por qué Jesús no estaba afectado cuando hablaban mal de él? ¿Usted conoció gente que se toma las cosas personales? Levanten la mano. Aquellos que conocen cuando alguien dice algo, ¿y por qué a mí? Los que siempre tocan en mí. ¿Cuántos conocen, hermanos, que siempre inician la vida en mí? No, porque mi vida, porque a mí y a mí no me tienen en cuenta. ¿Sabe lo que son los mimí? Son muchas conciencias de creyentes que no han pasado plenamente por la obra de Cristo. Y esto es algo más que levantar la mano y recibir a Cristo. Es un obrar del Espíritu. Y discierno en esta noche ahora, ya por el Espíritu, me salgo de la palabra, que aquí hay un ambiente y está teniendo sentido, pese a mis 24 o 25 horas de viaje, todavía mi espíritu está afinado, que está discerniendo que en estos días tiene que haber libertad, porque en esta reunión hay matrimonios que van a ser salvos de próximas crisis por causa de una conciencia que va a ser limpia. Creyentes acusados, creyentes sintiéndonos mal por algo que no sabemos qué. A mí no sé qué por qué, pero no me siento bien. Es eso, amados. Crean en el Señor que la obra de Cristo todavía sigue vigente. Y que la salvación de su alma, en parte, es algo que sucedió, pero en gran parte es algo que sigue sucediendo. Fuimos salvos y seguimos siendo salvos. Fuimos santos, pero también vamos siendo santificados. Fuimos puestos en Cristo en su gloria, pero todavía vamos siendo glorificados en la medida que la palabra de Cristo se va haciendo realidad en nuestra vida. Quiero hacerte una pregunta. ¿Tienes paz en tu conciencia? Mire, ser lleno del Espíritu
es una herencia, es un sello, ¿no? Ser lleno del Espíritu es un sello legal sobre nuestras vidas. Pero tener la conciencia purificada por el sacrificio de Cristo es la paz más profunda que un creyente puede experimentar en la vida diaria. Oír al Señor así. Eso no. No digas esa palabra. No. Muévete, no vayas. Quédate, anda. Parece algo muy primario. Yo digo siempre que la conciencia es la voz de Dios que traemos de fábrica. La voz de Dios que traemos de fábrica, pero que cuando somos nacidos de nuevo es un órgano espiritual que nos sirve de manera cotidiana cuando tenemos y está limpia. Todos los días, dependiendo del trono de su gracia, al cual podemos apelar, porque es un templo, escuche bien, es un templo que no se cierra, cuyo sacerdote y sumo sacerdote hizo toda la tarea. Y nosotros podemos, como hijos de Dios, mientras que estamos en este cuerpo, tener esta actividad. A eso también se le llama adoración. La actividad propia del Espíritu en mí. Y no arrodillándome a orar así como un religioso. Y ahora Padre, Padre, y lo tenemos al Padre como si fuera el que nos hace a los mandados, sabiendo que su obra ha sido consumada en el Hijo, pero que ahora tenemos que entenderlo y comprenderlo. Póngase de pie, se me ha ido un poquito la hora. Solo orar un poquito. Orar una palabra en el Señor. ¿Cuántos de ustedes han oído hablar alguna vez? Estoy seguro que sí, y casi todos. Solo me quiero asegurar. ¿Cuántos de ustedes han oído hablar de esta palabra? Cristología. Cristología. Levanten la mano. Ok. ¿Cuántos o la han oído pero nunca se han despertado quizás a entender qué significa esa palabra? Cristología, que nunca le han entregado así como una energía. Cristología, levanten la mano. La verdad que, hay algunos no levantan la mano por nada. Sí, pero la han oído, pero nunca les ha despertado el anhelo de hacerlo. Cristología. ¿Cuáles son los beneficios de la obra de Cristo en función de mi salvación, de mi crecimiento, madurez y servicio al Señor? Cristología. Suena como a teología y no está mal. Porque ninguna enseñanza externa va a suplantar la luz del Señor. Pero cuando lo vemos en el sentido del espejo, para eso está el ministerio de la palabra. No para llenarlo de información, sino para que el Señor nos ponga como un espejo, para ser transformados a la imagen de nuestro Señor. La cristología son principios espirituales siempre concentrados en la palabra, referente a Cristo en todas las Escrituras, pero específicamente detenido en la obra de lo que el Señor hizo desde que fue entregado hasta que fue ascendido y recibido en gloria.
¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué fue lo que sucedió? Y esa cristología a la cual no tengo que venir solo a oírselo ni a un maestro ni a un predicador del Evangelio. Tengo que hacerlo el asunto de mi vocación. 2 libros de la Biblia son cristológicos. 2. Marcos, el Evangelio de Marcos y la carta a los Hebreos. 2 cartas que determinan absolutamente la fe de los creyentes por el resto de su vida. Creyentes que además de ser nominales, de venir a la nómina de una congregación, queremos ver la expresión de la gloria de Cristo en la tierra. Pero hay que construirlo con vocación, con disciplina, no estar apurados y a veces construir palabra a palabra. ¿Cuántos de ustedes les gustan los datos? Y con esto termino en serio. Datos, números, doctor. ¿Sabe cuándo fue la última vez? Póngase los cinturones, hermano. ¿Cuándo fue la última vez en la historia de la humanidad a donde muchos creyentes se propusieron saber sobre la obra de Cristo y cómo Dios obra en su sacrificio en la vida de los creyentes? ¿Sabe cuándo fue la última vez que el mundo llamado cristiano se ocupó generacionalmente de esto que parece que es una conversación en Puerto Vallarta? ¿Sabe cuándo fue la última vez registrada? En el año 1562. ¿Cuándo? Hace 500 años o más que no hay una generación de creyentes que se calme un poquito del consumo del Evangelio. A ver qué Dios me habla hoy y mañana veo que no. Una generación de creyentes que digan, tiene que volver la profundidad de la vida del Espíritu a la iglesia del Señor. ¿De qué tiene que saber un carpintero si quiere ser exitoso? ¿Cómo? El herrero, ¿de qué tiene que saber si quiere ser exitoso? Metales. Metales o hierro. ¿De qué tiene que saber un creyente si quiere tener progreso en el Evangelio? De la conciencia y la obra de Cristo en la conciencia del hombre. Cuando no se limpia por el sacrificio y el entendimiento de la obra de Cristo, la conciencia de los creyentes, hay que inventar doctrinas. Echarle la culpa a tu papá, echarle la culpa a las generaciones, echarle la culpa a lo que heredaste, echarle la culpa al país donde naciste. Amados y amadas, el escritor, mañana nos vamos a detener en alguna frase si el Señor me regala vida, de lo que dijimos el último día cuando nos íbamos de aquí. ¿Y por qué el anhelo y el deseo de dejar sembrado en nuestro espíritu, primero en mí, una semilla? Oremos al Señor esta noche en casa, antes de dormir, mañana cuando nos despertemos. Señor, háblame antes de que yo oiga la predicación, para que cuando la palabra sea dada, sea una confirmación. Quiero preguntarte por última vez, ¿realmente estás bien?
¿Estás disfrutando el Evangelio? ¿Disfrutas leer las Escrituras? ¿Es alegría para ti orar? Te pregunto, cuando tienes que venir a estas reuniones, ¿se compara al gozo de ir a una fiesta familiar? Todas esas respuestas van a ser diferentes en la medida que el obrar de Cristo sea una realidad en nuestra vida, en este punto. Gracias, Señor. Límpianos y lávanos por la palabra todos estos días. Gracias, Señor. Gracias. Por una generación de hijos sin acusaciones en sus pensamientos, sin culpas. La frase a veces me siento culpable, a veces me siento acusado por lo que hago. Claro que si hacemos lo que no es la voluntad de Dios, no me estoy refiriendo a eso. Lo que digo es que se va a soltar lo que ha tenido amarrada la vida de muchos en el cuerpo de Cristo. No es algo que Dios va a hacer, es algo que vamos a entender y que va a suceder por causa de la palabra del Señor. Buenas noches y muchas gracias, hermanos. Gracias.